subir yo porque tengo problemas, y la idea es que el martes, bueno, a las 8 de la mañana estemos todos juntos. ¿Ok? Sin más miramiento, vamos a las preguntas, ¿les parece? Aunque Sí, sea sí. un dedo para arriba. ¿Listo? Sí. Bueno, la primera pregunta es en un termómetro de las escalas. Un termómetro normal que ustedes conocen, ¿sí? Las escalas son absolutas, relativas, periódicas o ninguna de ellas. Bueno, él las ve que son escalas relativas. ¿Sí? La 2, espero que voy a correr esto. Wow. Me están viendo, ¿no? Sí, sí. Sí, pero ahora perdí yo el... Profesor, disculpe, me acabo de conectar, cadete Solarino. Quería preguntarle cómo iba a ser bien la modalidad del examen día martes. Sí, espera que... Aguanta, eso ya lo hablamos recién, pero aguanta que vuelva a... Deja de... A ver... ¿Dónde carajo estoy acá? Espera. No sé qué toqué. Aguanten un minuto. Restaurar, a ver, acá está. Bueno, sí, para hacerlo rápido y sencillo, van a ser tipo múltiple choice, va a ser tipo múltiple choice y eh, con respecto van a ser alrededor de, van a haber 40 preguntas, pero pueden ser que sean menos. Igual van a estar dentro de ese lineamiento de preguntas que vamos a charlar ahora, va a estar dentro de las preguntas. Así que desconozco, porque bueno, creo que la escuela me está exigiendo 30 preguntas para mínimo para multiple choice. Y creo que está pidiendo un porcentaje de un 60% de las preguntas contestadas correctamente para aprobar. Ese 60%, 60, 66%, no me acuerdo, pero si es ese 60, el equivalente de ese 60 es 4. Y el resto se prorratea hasta llegar a 10. Creo que la metodología, más allá de que yo le digo un valor fijo, o sea, para mí todas las preguntas valen igual, pero la escuela no lo toma así. Por lo tanto, es lo que toma la escuela y no lo que tomo yo. Si me da la alternativa a mí, para mí todas son iguales. Si no me da la alternativa, me dice, no, señor, el 60%, bueno, el 60%. Eso, pregúntenlo en el mismo martes, ¿ok? Van a ser 40 preguntas y no las estoy subiendo yo porque tengo problemas para entrar a la educativa, por lo tanto la está entrando Mario. Yo con Mario ayer hablé y le pregunté si podían ser un poco menos, pero dentro de esas preguntas. Entonces, por ahí las maneja él. Y lo otro es, hoy la vamos a ver ordenadamente, es muy factible que las ponga Mario en forma desordenada. Por lo tanto, la que hoy para nosotros es 1, por ahí es la número 17, como dije anterior. Visto esto, comenzamos con las preguntas, así ustedes pueden ir anotando forma, no graben, pero sí anoten lo que estamos viendo rápidamente, pongan el encabezado muy rápido del ejercicio y
Y bueno, y ponen el coso y eso lo van a poder mirar para el martes tranquilamente. No son difíciles, son del mismo tipo de que vimos otras, ¿no? Así que vamos al ejercicio. ¿Esto lo ven? Sí, sí. Bueno, dicen un termómetro, las escalas, un termómetro que está ubicado en la máquina, miden que las escalas relativas miden. ¿Mm? Yo lo que quería era pasar. Wow, no, acá está. El segundo dice, si decimos que en un termómetro observamos una lectura de 0 grados a presión atmosférica, podemos decir que es igual a 32 grados Fahrenheit, 273,15 Kelvin, 7,5 grados Roemer o 491,67 grados Rankine. Esto es exactamente igual porque es el equivalente a pasar de grados centígrados, o sea, grados Celsius, a Fahrenheit, Kelvin, Roemer, Rankine. Por lo tanto, todas son correctas. ¿Ok? Si ahora observan este termómetro que tiene grado Fahrenheit y grados centígrados. Fíjense que llega a los grados centígrados o a los grados Fahrenheit a 73. Acá está ampliado y es 60, 70, 72, 73. Y acá aparece un equivalente. Esto es muy simple. Si observamos la figura aumentada del termómetro que está más abajo, resaltamos que para una lectura de 73 grados Fahrenheit, podríamos indicar si la temperatura relacionada a esta, que se observa en la zona de grados centígrados, marcada en el mismo, se encuentra en estas opciones indicadas. Y bueno, se encuentra 22,78. También si hacen el cálculo les va a dar. Si relacionamos dos termómetros, uno registra dos temperaturas en grados Celsius, o sea, tengo un termómetro que me está registrando grados centígrados, y otro en grados Fahrenheit, tengo dos termómetros, y en ambos termómetros indican 40 grados, uno 40 grados centígrados y el otro 40 grados Fahrenheit. Podríamos confirmar que es verdadero o no, que estamos en presencia de una misma temperatura en los diferentes rangos de medición. No, es falso. O sea que en los dos aparecen 40 grados, uno Fahrenheit y el otro Celsius. No, porque para hacer la misma temperatura es mentira. Si yo hago la equivalencia, pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, me va a decir que son 104 grados Fahrenheit. Por lo tanto, es falsa esta respuesta. Si relacionamos dos termómetros, o sea, el mismo que está arriba, uno a 40 grados centígrados, el otro midiendo en grados Fahrenheit correspondiente a la primera medición, ¿podría confirmar qué respuesta es la correcta para que estemos en presencia? ¿Cómo? No, no es, la primera no es verdadera, porque fíjate que las dos miden 40 grados. Una grados Fahrenheit y la otra grados. ¿Eh? No, 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 indican menos 40, no, perdón. Indican 40 grados, perdón. ¿Eh? Sí, no, está bien. 40 grados. Mil disculpas. Porque a menos 40 sí, es verdad. Es la única forma, pero eso ya la pregunté anteriormente. ¿Sí? ¿Está? ¿Ahora sí? Bueno, 40 grados centígrados. Si relacionamos los termómetros, esto es de, porque te hablo de 40 grados, 104 grados Fahrenheit. ¿Ok? El calor sensible, fíjate quién es. El calor sensible de una sustancia, el calor sensible, acuérdense que el calor sensible era
variaban a una cierta cantidad de calor que le entregó, aumenta la temperatura, o sea, es proporcional el aumento de la temperatura con respecto al calor suministrado. Entonces dice, el calor que es al ser absorbido, o sea que está absorbiendo de otro que es más caliente, ¿verdad? ¿Provoca un cambio de estado? No. El calor cedido por una sustancia provoca disminución de temperatura, sí, porque lo está cediendo, o sea, está perdiendo calor, por lo tanto disminuye su temperatura. El calor que al ser absorbido por una sustancia provoca aumento de temperatura, es correcto, porque si está absorbiendo calor, va a obtener un aumento de temperatura. El calor cedido por una sustancia provoca el cambio de estado, no. Hay D tampoco, por lo tanto la última, que es F, esta es la correcta, que es B y C. Fíjese que siempre es una sola la correcta, ¿ok? La potencia de una planta frigorífica, es la cantidad de calor o energía transferida en unidad de tiempo. Esa es la definición. En función de esta definición, podría decir, si decimos que la potencia calorífica cedida se produce en, acuérdense que el único que cede calor en el circuito frigorífico es el condensador, porque el evaporador absorbe calor de la cámara y el compresor aumenta su presión, aumenta su calor. Por lo tanto, la única y la válvula de expansión no tiene una pérdida de calor. Por lo tanto, el único elemento que pierde calor es el condensador. ¿Está claro? En el interior de las instalaciones frigoríficas tienen lugar dos cambios de estado. Esto es fácil. Es condensación y vaporización. La condensación en el condensador, la vaporización en el evaporador. El vapor, a la temperatura que se produce el cambio de estado líquido a vapor, se denomina cambio de estado líquido a vapor. Se denomina, o sea, si yo estoy acá parado, es esta es la curva que es vapor saturado. ¿Ok? El vapor sobrecalentado va a estar acá, el recalentado va a estar acá, el vapor saturado va a estar, el líquido saturado está de este lado, ¿sí? Y el líquido subenfriado va a estar en el 1. O sea, el 1, el líquido subenfriado, el líquido saturado en la curva 2, el vapor recalentado está en la 6, tanto como el sobrecalentado, que debe estar más todavía, que 7 o 6, no importa, y el vapor saturado es de la 5. La 3 sería mezcla entre líquido y vapor. ¿Ok? Por lo tanto, acá lo que se está pidiendo, ese cambio de estado de líquido a vapor se denomina vapor saturado. En el diagrama de Molière se observa que hay varias numeraciones indicando distintas zonas o áreas importantes. Indica cuál de la numeración corresponde a título 0. En la del líquido saturado, que es esta. Este es el título 0 y este es el título 1. ¿Recuerdan? En el medio tenemos los títulos que van entre 0 y 1. Por lo tanto, en la curva 2. Acá tenemos la misma. Y acá la pongo acá arriba, si la ven. En el siguiente diagrama de Molière se observan que hay varias numeraciones indicando zonas importantes. Indica cuál es la numeración correcta al punto crítico. No hay que pensar mucho, es el que está dibujado en naranja, ¿sí? Que es este el punto crítico. ¿Está? ¿Hasta ahora bien? Bueno. En el siguiente diagrama de temperatura, calor, ¿sí? Corresponde al agua a presión atmosférica. Esto es de agua.
donde fíjense que tengo un calor sensible, un calor latente de solidificación, un calor sensible y un calor latente de vaporización y calor sensible. Por lo tanto, le está diciendo dónde se transmite el calor del medio. ¿Podría indicar dónde se absorbe calor latente? Hay dos. Acá, entre 2 y 3, el calor latente de solidificación y calor latente, perdón, de fusión, calor latente de fusión, y calor latente de vaporización, que es este. Por lo tanto, de 2, 3, 5, 6. Los puntos B y E. B es 2, 3 y el E es 5, 6. El resto, nada, miente. ¿Ok? Si decimos que si tenemos un vapor con líquido 0,70, es un vapor que posee un porcentual de mezcla del líquido del 30%. Recuerden, cuando hablamos de títulos, vamos a esto. Este es el título 0 y este es el título 1. El título 0 significa que tengo 100% de agua, 0% de vapor. El título 1 significa que tengo 100% de vapor y 0% de líquido. Por lo tanto, al 50% voy a tener 50 y 50. Si tengo al 20%, el título de 20 significa que tengo un 20% de vapor y el resto de agua. ¿Ok? Sí. A medida que me llega al 1, me significa que cuando voy aumentando a 1, significa que el vapor va aumentando. Si tengo 0,9, significa que tengo un 90% de vapor y un 10% de agua. ¿Soy claro? Entonces, te dice que un título 0,7 es 70% de vapor, 30% de agua, de líquido que te está pidiendo. ¿Claro? ¿Hola? Bueno. Si decimos que tenemos un vapor con título 0, es un vapor que posee un porcentual de mezcla de líquido que es del 100%. Porque te está preguntando del líquido. No te está diciendo si hubiese preguntado de vapor, sería el 0%. ¿Está claro? Sí. Si tenemos agua en estado sólido, al que le suministramos suficiente calor para pasar primero al estado líquido y posteriormente al gaseoso, podremos afirmar que estamos en presencia de fusión, primero, que es de sólido a líquido, y vaporización de líquido a gaseoso. Es la fusión, del resto, nada. Sabemos que el calor y temperatura están relacionadas entre sí. ¿Está? Ahora, si definimos calor suministrado a una sustancia como la energía total del movimiento molecular y a la temperatura como una medida de esta energía molecular media, ¿podrías confiar que esta definición es verdadera o falsa? Sí, es verdadera. ¿Está? Porque es la definición de calor y temperatura. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, en el primer caso creo que no vienen más de verdadero o falso. No, creo que no vienen más de verdadero o falso. Así que cuando estén ustedes hablando de la relación entre calor y temperatura, saben que es verdadera. Si están hablando de la pregunta de los 40 grados centígrados, es falsa. Como para tener una relación. Si no se acuerdan. Si la presión absoluta ahora, es la sumatoria de las presiones relativas y la atmosférica, ¿ok? La relativa es la que toma el manómetro, que hay que sumarle un kilo más para que sea absoluta, ¿está claro? Dicha presión resultante es medida a partir del vacío absoluto, porque dentro de la presión atmosférica el 0 es vacío.
Y el 1 es la presión atmosférica a la que nosotros estamos acostumbrados que tenemos. Una atmósfera, ¿sí? Por lo tanto, el 0 atmósfera es vacío absoluto. Es deficiencia de atmósfera, el vacío. Por lo tanto, en la presión absoluta, en la sumatoria de las presiones, esto es título, definición. Dicha presión resultante, medida a partir de dónde? La absoluta, la presión absoluta, desde el vacío absoluto. ¿Ok? Si consideramos que la presión atmosférica es estándar, es 101.325 pascales. A ver, muchachos, si yo tengo una atmósfera y 101.325 pascales, que es su equivalente, es decir, en otra unidad, es decir, lo mismo. O sea, 101.325 pascales es una atmósfera. Podría decir que el porcentual equivalente del valor 0, ¿sí?, que está marcando en el cuadrante de un manómetro ubicado en la sala mágica con referencia a la presión atmosférica indicada más arriba, es el 100% del sugerido. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que si yo tengo la presión atmosférica de una atmósfera, ¿sí?, la presión atmosférica es una atmósfera, o sea, no importa el número que le ponga, la unidad que ponga, es una atmósfera. Te está diciendo que en un manómetro que está en la sala de la máquina, ¿sí?, ¿a cuánto está el reloj a una atmósfera? En el punto 0, porque los manómetros y los termómetros marcan presiones y temperaturas relativas, no atmosféricas. Por lo tanto, la atmosférica termina en el 0 del manómetro o del termómetro. Por lo tanto, es el 100% del valor relativo. El 0 del valor del manómetro es el 100% del valor sugerido, que es una atmósfera. ¿Ok? ¿Claro? Aguanta. Aguanta un minutito. Pasa, adelante. Dale, todo tranquilo. Pasa, fíjate los pies acá. Sí. ¿Una varita? Wow, estamos mirados. Sí. Wow, es otra persona. Fíjate, mira, ya tenés el alcohol para ahí. Sí. Dale, muchas gracias. chao. ¿Querés pasarte o querés? No. Si consideramos, ¿está claro esta pregunta? Sí. Bueno, si consideramos ahora que la presión absoluta es menos 101,325 kilopascal, y lo mismo decir como arriba, 101.325 pascal. Entonces, 101,325 es una unidad equivalente del pascal, que se llama kilopascal. Y tiene el signo negativo, por lo tanto, es como decir que tengo menos eso, por lo tanto tengo menos, si yo digo que una atmósfera, ¿sí?, es 1, y digo que tengo menos 1, la atmósfera, es decir que tengo vacío. ¿Ok? Es una forma de darle un valor al 0 absoluto. El 0 absoluto de presión o de temperatura es la unidad de la atmósfera en signo negativo. ¿Fui claro? Sí. Bueno, entonces, si yo digo que tengo 10 metros de columna de agua y digo que menos 10 metros de columna de agua, estoy diciendo que es el valor del 0 absoluto de esa presión. Cuando se corte vamos a volver a entrar con el mismo código, ¿ok? Se los voy a mandar yo. ¿Está bien? Bueno. Porque no vamos a llegar, estamos en la mitad de la respuesta. Por lo tanto, dice, si consideramos que la presión absoluta es de menos
101,325 kilopascales, o sea, este es el valor del cero absoluto. Podría decir, pues antes estamos hablando de vacío, podría decir que el porcentual equivalente del valor menos 77,007 kilopascal de vacío, que está marcando en el cuadrante de un vacuómetro, ubicado en sala de máquinas con referencia a la presión absoluta, indicada más arriba, o sea, la presión absoluta es vacío absoluto. Por lo tanto, digo, es una regla de 3. Digo, si 101,325 es el 100% de vacío, el 77,007 kilopascal es X, es 101, es 100 por 77,007 dividido 101,325. Y esto le va a dar el 76% del valor sugerido. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Por entonces, si yo tengo un mano vacuómetro o un vacuómetro que me dice 760 milímetros de mercurio, es el vacío, es el cero de esa presión absoluta, porque es el máximo 760. Pero si me dice 720, es el equivalente, un valor porcentual, ¿ok? En el cálculo para balance de las cargas que se tiene en cuenta para conocer la potencia final frigorífica, interviene entre ellas la carga térmica de un enfriamiento del producto, obvio, porque al equipo hay que enfriarlo. La carga térmica debida a la congelación del producto hasta su temperatura de régimen, por lo tanto, si son cámaras negativas, ¿sí? Hay que lograr su congelación hasta la temperatura de régimen de la cámara. La continuidad de los fenómenos biológicos, pues sabemos que los fenómenos biológicos ingresan calor al sistema. Las fermentaciones del producto conservado, sabemos que lo que es frutas y verduras producen fermentaciones y esas fermentaciones producen calor al sistema. La renovación de aire al sistema hace que me entre aire caliente, por lo tanto también es un tema para calcular la potencia final frigorífica. Por lo tanto, de todas estas opciones, todas son correctas. Que son algunas de ellas, acuérdense que eran 12 o 13 elementos que entraban para poder calcular la potencia final frigorífica o el compresor frigorífico que yo iba a utilizar. Por lo tanto, todas son correctas. Cuando la relación entre la distancia y el diámetro de las tuberías es de una resultante elevada entre los conexionados entre el compresor y el evaporador, cuando hay una relación entre distancia y las tuberías entre el compresor y el evaporador, por ejemplo, distancias muy largas con diámetros demasiado chicos, se produce una fuerte caída de presión, significativa, y para evitar este efecto se instalan en la cámara varios evaporadores en paralelos, dando por resultado la reducción de dicha presión. En esos equipos que se cambia el evaporador y se ponen evaporadores en paralelo, que ya se venden así, se utiliza entre estos equipos y el LAVET, se utiliza un distribuidor de líquido. El distribuidor de líquido, acuérdense que era esto, lo que dice acá, el A o el B, ¿ok? Y estos son, fíjense que son varios evaporadores, todos en paralelo. Esto hace que me aumente la superficie de evaporación. Por lo tanto, cuando yo tengo un sistema de que tengo la distancia muy lejas y las tuberías ya las tengo colocadas, lo que se hace es se tira la mierda del evaporador que está y se coloca de estos tipos de evaporadores. Fíjense que no va a un solo serpentín, sino que van a un montón de serpentines de gas, de líquido gas. Por lo tanto, esto hace que son múltiples evaporadores metidos en uno solo. Esto aumenta la superficie de enfriamiento. ¿Ok?
y logra que no exista esa relación de distancia que se haga tan grande entre las tuberías y la distancia. Bueno, acuérdense que se llama distribuidor de líquido, lo que va a colocar hoy. ¿Está bien? Sí. Y acá le estoy diciendo, en la siguiente figura, yo tengo acá una figura, la figura A y la figura B. La correcta es la figura B, porque fíjense que las líneas que alimentan a cada evaporador en paralelo tienen como un seno. Y esto es para que sean todas la misma medida, porque esta medida que está más cerca de la válvula de expansión, con esta coca que hago, es el equivalente a esta que está más lejos. Y así sucesivamente. Esto es exactamente lo mismo que le pasa al motor principal con los tubos de inyección. Cuando los tubos de inyección están colocados en distintas, salen de una sola bomba inyectora y van a distintos, el que está más cerca a la bomba inyectora tiene mayor recorrido de la tubería que el otro, que el que está al final. Pero si yo tomo la distancia entre cada cilindro, la tubería de impulsión que va al inyector es la misma. ¿Sí? Pareciera que tiene más largo, pero no es más largo. Eso es exactamente lo mismo. Es para que el gas freón llegue en el mismo tiempo a todas. ¿Ok? Entonces decimos, en la siguiente figura se observan dos circuitos de operadores con distribuidor de líquido, que era lo que habíamos visto antes. Uno de ellos es correcto. Podría indicar cuál es y marcar en las opciones por qué cree que es la correcta. Entonces, te está diciendo, el distribuidor de líquido de la figura A está montado correctamente porque a la salida de los evaporadores posee un colector de gas refrigerante. Y es cierto, tiene un solo colector, pero en ambas figuras, por lo tanto, es correcto en ambos lados. ¿Sí? La salida de gas tiene un solo colector, no tiene independientemente. En el B pasa exactamente lo mismo, está montada correctamente porque la salida de evaporador posee el colector. Por lo tanto, el A y el B en la salida de colector son iguales. Y acá viene la diferencia. El distribuidor de líquido figura A está montado correctamente porque no interesa la distancia o longitud de los tubos de conexión entre cada evaporador y el distribuidor de líquido. Eso es mentira. El distribuidor de líquido de la figura B está montado correctamente porque mantiene iguales las longitudes de todos los tubos de conexión entre cada evaporador y el distribuidor de líquido. Por lo tanto, la correcta es el B, el distribuidor B, y la respuesta B y la respuesta D. Por lo tanto, la correcta es la opción B y D. ¿Está bien? ¿Cómo? Claro, por eso está bien, pero una habla del distribuidor de líquido de A y el otro habla del distribuidor de líquido B. Pero nosotros sabemos que el correcto es el distribuidor del líquido B. Porque te dice, la pregunta te dice, ¿podría indicar cuál es? O sea, cuál es el de la figura B. Y el por qué es correcta. Entonces, ya te lo está diciendo la respuesta. Es el B porque tiene un solo colector refrigerante, sucede en las dos cosas lo mismo, y también porque son iguales las medidas. ¿Ok? Por eso son las dos respuestas correctas. ¿Está bien? Pero no es la del A, aunque es lo mismo, pero está hablando de la medida de la figura del A. Cuando en un sistema frigorífico se detecta una sobrepresión, con la figurita difícil, la figurita fácil. Claro. Creo que somos, éramos tres, ¿no? Sí, sí, falta uno. ¿Falta uno? ¿Estamos todos? Bueno, vamos a continuar.
Si después se engancha uno más, lo metemos. Cuando en un sistema frigorífico se detecta una sobrepresión y esta anomalía se encuentra localizada en una o varias cámaras, una de las formas de corregirse es con el recambio del evaporador instalado por unos evaporadores conectados en paralelo, manteniendo su carga térmica correspondiente. También es necesaria la intervención del líquido. Y además se debe corregir la BET. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es este sistema? Cuando yo tengo sobrepresión, que es lo que estuvimos viendo antes, ¿sí? Esta anomalía la corrijo poniendo estos evaporadores, poniendo el distribuidor de líquido y cambiando la válvula termostática. Fíjense que la válvula termostática tiene un sensor, una conexión exterior. Y había dos tipos de válvulas de expansión que habíamos visto nosotros. Una era con igualador externo y el otro con igualador interno. Nosotros veíamos siempre con igualador interno que el igualador está acá abajo, adentro de la válvula de expansión. En cambio, esta toma de afuera. ¿De dónde toma? De acá. Wow, viene para acá, viene acá. Este es el sensor que LED para que vaya regulando y este es cómo está midiendo la presión de descarga. ¿Ok? Entonces dice, cuando en un sistema frigorífico se detecta una sobrepresión, estoy contando lo que sucedió en la pregunta anterior. Esta anomalía se encuentra localizada en una o varias cámaras. Una de las formas de corregirse es el recambio del evaporador instalado por varios evaporadores conectados en paralelo, que son estos tipos. En paralelo, manteniendo su carga correspondiente, también es necesaria la instalación del distribuidor de líquido y además corregir la BET. Se muestra más abajo un dibujo con dos válvulas de expansión termostática. Si se realizara dicha modificación, ¿cuál cree que debería instalarse? ¿La BET con el igualador externo, la figura A, o la BET con igualador interno, la figura B? Bueno, la respuesta es simple, es la A. ¿Ok? Después dice, es indistinto, otra opción de respuesta, es indistinto el montaje de cualquiera de ellas, mientras que mantenga las toneladas de refrigeración necesarias por el servicio de cada cama, y ninguna de las opciones son las correctas. Bueno, sepan que es la de igualador externo. Bueno, todavía vamos fácil. El condensador cede calor. Acá tienen el evaporador y el condensador. Todo esto, el condensador, todo esto es evaporador, este es el compresor, esta es la válvula de expansión. Fíjense que tenemos acá el ciclo de Molière completo. ¿Ok? Y el diagrama que está acá de Molière. El diagrama del ciclo frigorífico. El condensador cede calor generado anteriormente por la compresión del gas desde el compresor frigorífico, trasladando y entregándolo al agua de mar. Nosotros, para ceder ese calor a un medio, es el agua de mar. En esa transferencia cede calor sensible y calor latente, ¿es verdad? Primero sensible, después latente, pues se mantiene a una misma temperatura, y después vuelve a ceder calor sensible, que es el subenfriamiento, lo amarillo. Por lo tanto,
En este caso, le están preguntando. En el cuadro se observa la figura de condensación de una curva de Molière, donde se representa estos puntos de transferencias a través de números insertados en la curva. La voy a enumerar y es 1 a la salida del evaporador, 2 a la salida del compresor, 2' acá ingresa a la salida del compresor, ingresa al condensador, 2' es pérdida dentro del condensador, 3 es dentro del condensador, 4 es salida del condensador. 5 es la temperatura subenfriada a la entrada de la válvula expansora. 6 es la salida de la válvula expansora. Al 6 y 6 es adiabática, acuérdense, no cede ni absorbe calor. Y ya entra a la temperatura, al evaporador, hasta el punto, wow, no lo veo, debe ser 6', que es este, y después viene 1. Viene 1, que es la salida del evaporador. Bueno, supóngase que este es 6', yo creo que no pregunto nada. Bueno, ya está. ¿Podría identificarse dónde se produce estas pérdidas en el condensador que involucran solamente las correspondientes a calor latente? Esto es 2 a 3. ¿Ok? Calor latente es de estas 2. Que es donde se produce el cambio de estado de condensación. En el evaporador se produce lo mismo, pero ahora estamos en la misma. Podría identificar dónde se produce las correspondientes al calor latente. Acá tiene 6', ¿verdad? Pero vamos a ver, en el evaporador ahora estamos. En el evaporador se produce la absorción de calor generado en la cámara de Vibres a causa de la carga térmica sometida a la misma. En esa transferencia de absorción, ahora no cede, sino que absorbe, se observa en el cuadro representando a través de puntos. Identificar cuál es la de un calor latente. Exactamente lo mismo, produce a partir del 6 hasta el 6'. ¿Ok? En los dos le está preguntando lo mismo. El calor latente del condensador y el calor latente del evaporador. En el evaporador se produce la absorción, evaporador ahora, de calor generado en la cámara de Vibres a causa de la acción del mismo. Bueno, ok, todo lo mismo. Y dice, podría identificar dónde se produce la correspondiente al calor sensible, indicando un sobrecalentamiento del gas, es el calor sensible del sobrecalentamiento del gas. Esto sucede acá, de 6 a 1, porque estamos hablando del evaporador. Si nos hablaría del sistema, terminaría acá, en el A. Sería 6', 1A. ¿Ok? Pero no está hablando del evaporador, por lo tanto es 6', 1. ¿Ok? Sí. Bueno, ahora empezamos con las diversiones mías. De esto tenemos varios ejercicios. Dice, si en un circuito frigorífico de gas refrigerante 134, acá tienen el manómetro de aspiración del ciclo frigorífico, del compresor, donde dice R410, R134, se los agrandé, que es la curva verde, ¿sí? R404, R13 y así sucesivamente, donde tengo los valores de PSA, ¿sí? de vacío, bar arriba, y en cada uno está marcado estos valores de PSI o bar y PSI,
para este lado leo PSI, para este lado leo bar, y entonces en cada uno voy a tener una temperatura, ¿ok? En grados centígrados. En este caso, como es de aspiración, voy a manejar PSI. ¿Está bien? Y estos grados son distintas temperaturas a las temperaturas de ¿qué? De condensación del producto. ¿Mm? O la temperatura de vaporización. En este caso, como viene el evaporador, es la temperatura de vaporización en la aspiración. En el manómetro de alta es la temperatura de condensación. Acuérdense, si viene del evaporador, si viene del evaporador, es la temperatura que me dice el manómetro de baja en la de evaporación. Si viene en la de alta, va al condensador, por lo tanto, la temperatura de condensación. ¿Ok? Eso para tener una relación. ¿Qué carajo me está midiendo? ¿O qué puedo sacar yo de un sistema, de un circuito de frigorífico, de lo que me está marcando, de lo que estoy viendo? Además, ¿qué estoy poniendo? Yo tengo una información del manómetro de aspiración. Ahí me da la temperatura de vaporización, ¿sí? Y a la presión correspondiente que está funcionando. Pongo un termómetro, ¿sí?, a la salida del evaporador. A la salida del evaporador pongo un termómetro y ¿qué me está diciendo? Me va a tomar la temperatura de la salida del gas del evaporador. Con esos dos elementos yo puedo llegar a encontrar algunos elementos más. Esto es un elemento ampliado del elemento que puse acá, el instrumento. Y también conozco que la válvula de expansión es una TE2 de Danfoss. Entonces, si en un circuito frigorífico con gas refrigerante 134A, eso me hace que yo encuentre cuál es la curva que tengo que pasarle bola. Cuando medimos la temperatura de gas a la salida del evaporador de la cámara, es un instrumento con un instrumento de contacto dando una temperatura de más 3 grados, que es la que tomamos acá. Y además también observamos que la presión de aspiración a través del manómetro del circuito de baja es de 25 psi. O sea, yo tengo acá, me fijo en 25 0 psi, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 psi. Yo me paro en 25 psi y me va a decir qué temperatura tengo para un gas de R135, está alrededor de menos 5, porque es menos 10, menos 5, 0 grados, entre menos 5 y 0. No es correcto, o sea, no me va a dar la temperatura exacta, pero me va a rondear por ahí. Para encontrar la temperatura exacta, me vengo a las tablas de vapor saturado. Entonces, busco para el 134A, ¿sí?, veo 25 psi, que está acá, tengo 26,1 y 24,5, y me dice que está en menos 1 a menos 2. Interpolo. ¿Qué quiere decir interpolo? Hago la diferencia entre 26,1 menos 24,5, y esta es la diferencia de 1 grado centígrado. Por lo tanto, yo digo que me tengo que acercar a 24. Si digo que 25 está más cerca de 24, hago la diferencia y a este número, ¿sí?, como es más chico, le deberé restar. Si tomo esta de 26 menos 25, le deberé sumar. Y bueno, y ese me va a dar el valor real del equipo.
Si quiere hacemos uno, como para que vean, después nosotros los explicamos, pero vamos a hacer uno, Sí. y yo digo que tengo 26.1 menos 24.5. Estoy parado en esta curva, el 134A, entre 25 PSI, está dentro de estos valores. Son 24,5. ¿Ok? La diferencia entre los dos me da 1,6. Por lo tanto, 1,6, que la diferencia entre esos dos valores, me da 1 grado centígrado en temperatura. Acá tengo temperatura en grados centígrados. Acá en grados Fahrenheit, acá temperatura en grados. Es -1, -2 me da 1 grado. Yo tengo que, en la diferencia de 1,6, es 1 grado. Ahora voy a decir 26 y lo voy a arrimar a 25. Yo digo que 26.1 menos 25 es 1,1. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Si para 1,6 es 1, para 1,1 es X. Es 1,1 por 1 dividido 1.6. Esto me da un valor de 0,6875. Ahora este valor, fíjense que yo tengo -1 para 26, 25 está entre estos dos valores, y yo fíjense que tengo para 24,5 es mayor, 22, por lo tanto tengo que sumar a 1. Por lo tanto le sumo 1, y este es el valor, menos 1,68 para 25. Ese es el valor, 1,69, vamos a poner, es para 25 PSI, es 1,69 PSI. Perdón, grados centígrados negativo. Ahora bien, acuérdense, para lo que estoy calculando es menos 1,69 grados centígrados. Es la temperatura de evaporación. ¿Qué más le dice? Conocemos que la BET es una Danfoss T/T2, donde se sabe que por información del fabricante, que una vuelta de 360 grados del tornillo de ajuste de recalentamiento equivalen a 4 grados centígrados. Eso me lo dice el fabricante. Por lo opuesto, si decíamos que la salida del evaporador hace un recalentamiento de 7 grados, o un poco más de ese valor, podría indicar la cantidad de giros que debo aplicar en el tornillo de regulación y en qué sentido para lograr este salto de temperatura de recalentamiento. Y acá te dice varias opciones: media vuelta, sentido contrario, media vuelta, sentido de las agujas, o sea, para la derecha y la izquierda, y así sucesivamente hasta llegar a 3 vueltas y media. Una de ellas es la correcta. Ahora, yo tengo que la temperatura de evaporación es menos 1,69. Y yo quiero un sobrecalentamiento de esa temperatura de 7 grados. Por lo tanto, agarro 7 grados menos 1,69. Y tengo 531. ¿Está claro? 531, pero yo tengo la salida de 3 grados centígrados. Por lo tanto, ¿cuánto me está faltando para llegar a 531, que es la temperatura que yo digo que tengo que salir de recalentamiento? Por lo tanto, le resto los 3 grados que me está saliendo en el evaporador y tengo que hacerle aumentar 2,31. Para aumentarle la temperatura tengo que cerrar, para que aumente la temperatura, tengo que cerrar la válvula, porque cerrando bajo en la entrada al cerrar, yo estoy comprimiendo el resorte, la válvula, y estrangulo, por lo tanto, dejo pasar menos gas.
¿cuánto? Si yo digo que son 2 y pico, y una vuelta entera es 4 grados, la mitad es 2. Y bueno, cierro dos vueltas. ¿Ok? ¿Se entendió el concepto? Bueno, recuerden que yo con esto encuentro la temperatura de vaporización. Con esa temperatura de vaporización entro, como encuentro el PSI, si no es correcto, interpolo. Donde me diga, si es un R22, me vengo acá. Si es un 401, me vengo acá. Si es un 410, me vengo acá. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Vamos al otro entonces. Que es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Acá encontré cuántas veces o cuánto tengo que cerrar la válvula para encontrar la temperatura de vaporización. ¿Sí? Y acá le está diciendo que le digas cuánto es la temperatura de vaporización. O sea, lo que nosotros calculamos antes, que era 5,30 grados centígrados, que era, encontré que era 1,69 negativo, era la temperatura de vaporización. Pero yo lo quiero 7 grados centígrados más. Por lo tanto, es 7 menos 1,69, me queda 5,31. Y esa es la temperatura de recalentamiento. ¿Ok? Si le aparece a usted un número 31 y esto, tiene que buscar el número ese. Ustedes calcúlenlo para que le dé ese número. ¿Ok? Porque va a relación a la cantidad de decimales que ustedes agarren. Pero si usted le da 5,38 y no está, sepan que no hay ninguna respuesta que diga ninguna respuesta son correctas. Todas tienen un valor. Mírenla y van a ver que no hay ninguna que yo, porque si no sería bastante guacho, ninguna que dice no es correcta. ¿Ok? Así que búsquenla y si le dio 5,30 y pico, es esa. No hay más vuelta. ¿Sí? Por eso los números varían casi en un grado. Para que si le da 3,30, no es 5,30, es 3,30. ¿Está claro? Pero eso lo sacan rápidamente de interpolar este número, cuando ustedes ya tienen 25 PSA, interpolan y buscan si sube o baja la temperatura. Cuando están interpolando al número, a la presión que dice el manómetro. Porque si lo van a mirar de acá, como es un número tan chico, pareciera casi que es 0. Pero sin embargo no es 0. Bueno, sigamos con, bueno, tienen que buscar cuál es el número este es el de recalentamiento. La temperatura de recalentamiento es 5 grados sobre 0, con 30. Bueno, en este es exactamente lo mismo, pero con un gas de 410, R410, por lo tanto, van a ir a esta, 410, le dice que la temperatura que marca el termómetro es más 15,4 acá, y la presión de descarga es 56 PSI. Por lo tanto, van a ir acá, 56 PSI en 410, y tienen acá 56 PSI. Tienen 56,3 y 53,5. Hacen interpolación y buscan cuánto es este valor. Vamos a hacer 56,3 menos 53,5. 2,8.
2,8 equivale a 2 grados centígrados en este caso. A 2 grados centígrados, de 14 y 16. Quiere decir que si yo tomo 56 y tomo 56,3, la diferencia, digo 56,3 menos 56 es 0,3. Por lo tanto, digo, si 2,8 es 2 grados centígrados, 0,3 es X. Y me da cuánto es la temperatura de vaporización del producto, del elemento. A eso le tengo que sumar 7 grados, porque la quiero a 7 grados. Y lo vamos a hacer, si les parece. Sí, sí. Lo vamos a hacer. Vamos a bueno, vamos a hacer. Aguántenme un minuto. Vamos a agarrar 56,3 menos 53,5. 2,8 es el valor de presión. O sea, 2,8 equivale a 2 grados centígrados. Y yo tengo de 56,3 a 56 es 0,3. Por lo tanto, digo, si 2,8 es 2 grados centígrados, 0,3 es X, es 0,3 por 2 dividido 2,8. Esto me da 0,21. Ahora bien, yo tengo menos 14, como va para arriba, porque el 56 está por encima, del 56,3 está por encima y suma 14 más esto. Son 14 negativos menos 14,22 grados centígrados. 14,22. Ahora bien, yo encontré la temperatura de vaporización, que es 14 menos 20,22 grados para 56 PSA. ¿Está bien? Yo lo quiero a 7 grados de recalentamiento. Por lo tanto, a esos menos 14 grados le resto menos 7 grados. Me quedan menos 7 grados con 22. Menos 7 grados con 22. Esa es la temperatura. Bueno, ve, acá es menos 8. No sé por qué, pero no sé por qué me da menos 8. Wow. Bueno, a ver, vamos a hacer de nuevo porque yo me equivoqué. Hacemos de nuevo, ¿puede ser? Hacemos de nuevo. 410 son 56,3 menos 53,5. 56,3 menos 53,5. Esto es 2,8. 2,8. Wow, ya estamos. ¿Entramos de nuevo? ¿Quieren después? 2,8 son 2 grados centígrados. Por lo tanto, ahora hacemos 56,3 menos 56. 56,3 menos 56. Esto es 0,3. Por lo tanto, si digo que 2,8 es 2 grados centígrados, 0,3 es X. Por lo tanto, es 2 por 0,3 dividido 2,8. Esto me da menos 0,02. Ahí está. Menos 0,002. Ahora bien, a ver si es verdad. 0,3 por 2 dividido 2,8. No. A ver, no me da así. Es 0,2. Claro. Por 2 dividido 2,8. No, mira, no sé por qué me da 0,3 por 2. 0,3 por 2
dividido 2.8. Sí, 0,21. 0,21. A eso le sumo los 14 grados, porque está por encima. Más 14. Me da 14,21 grados centígrados. ¿Ok? 14,21. A esos 14,21 le saco 7 grados, que es el recalentamiento. O sea, voy a tener que sumárselo. 14.21 menos 7 me da 7,21. Esa es la temperatura negativa de recalentamiento. Por lo tanto, acá este no es. Es este. ¿Ok? 7,21. Esa es la temperatura de recalentamiento. Ahora, lo que queremos saber es cuántas vueltas le vamos a dar, porque yo tengo que a la salida es 15,4 y yo tengo que tener que llegar a las 7,21. Por lo tanto, digo que tengo que bajar 15 grados para llegar a 0 grados, 15,4 para bajar los 15 grados tengo que llegar a 0, y después sumarle los 7,21. Por lo tanto, tengo 1, 6, 12, 22,61 grados la tengo que hacer bajar. Para bajarle, que yo no tengo temperatura, tengo que dejar entrar más gas. Por lo tanto, la válvula va a ser antihoraria, porque le tengo que dejar abrir para que pase más gas. ¿Cuánto? Y si cada vuelta son 4 grados, hago 22.61 dividido 4. Son 5 vueltas con 65. O sea que, si acá no me da opción, son 5 vueltas con 65, son 5 vueltas contrarias de 33 cuartos. ¿Ok? Así la manejan. ¿Sí? ¿Sí o no? Wow. Bueno. Bueno, este ya lo encontramos. Este lo mismo. Era 7,21, profe. ¿Cómo? 7,21. Menos 7,21. Sí, señor. Negativo. Negativo. Sí, ya lo corregí. ¿Ok? Y 5 vueltas, 3 cuartos, contraías. Sí. O sea, contraías significa, contraías es para, si yo abro para la izquierda, abre la válvula, por lo tanto deja pasar más gas para bajarme de 15 grados con 4 y llegar hasta menos 7,21, que es la temperatura de recalentamiento que yo tengo que tener a la salida del evaporador para que sea una temperatura de recalentamiento óptima, con referencia a ¿qué? A la temperatura de vaporización, ¿ok? Porque siempre es referente a la temperatura de vaporización. ¿Está claro? Por lo tanto, acá le debe estar pasando algo al equipo para conseguir esas temperaturas, pero nosotros no estamos hoy viendo qué carajo les pasa, no estamos viendo cómo yo llegaría a una temperatura, qué es lo que haría para llegar a la temperatura según la presión que tengo. ¿Está claro? En este caso, hablamos lo mismo, pero con R22. ¿Está bien? Y entro con R22, dice que tenés más 3 grados a la salida, que tenés 57 PSI, 57,5 PSI, equivalen a 4 grados y la temperatura es 5. Vos fíjate que en este caso es muy simple, porque en R22, que está acá, 57,5 equivale a 0 grados. Por lo tanto, 0 más 7 grados de recalentamiento es 7. La temperatura de recalentamiento es 7. ¿Ok? ¿Ven? ¿Y cuántas vueltas tengo que dar? Si yo tengo 3 grados, tengo que llegar a 7, es una sola vuelta. Y doy una vuelta. Una vuelta sentido a la aguja. ¿Para qué? Porque necesito aumentar la temperatura. Entonces, sentido aguja. ¿Es claro? Wow.
Chan. El Bueno, tema en de, este de lo que caso, es el giro de la antihorario o horario nomás, no me queda claro. ni más ni menos. Si es horario, yo le sumo, le aumento la temperatura. Si es antihorario, le bajo la temperatura. Si acá me dice que tengo 3 y tengo que llevar a -5, le tengo que hacer antihorario para aumentar la cantidad de gas para poderlo bajar. Si me dice que tengo 3 y tengo que llevar a 10, es sentido horario porque le tengo que hacer subir. Entonces le tengo que sacar gas para hacerlo subir la temperatura. Cuando yo registre la temperatura de recalentamiento que quiero, entonces ahí paro. Por eso, que cuando utilicen esas válvulas, de las válvulas de... hay que poner un termómetro, si no es imposible saber qué carajo tengo. ¿Ok? Y yo, ¿cuál es la temperatura de recalentamiento que yo quiero? Me fijo a través del manómetro de descarga. Porque es el manómetro. Y a través de una tabla que se pueden llevar de esto, que la bajan por internet, sé que a esa presión le corresponde esta válvula, temperatura de vaporización. ¿Ok? Bueno, como piensen que la temperatura de vaporización es a una temperatura, saco ese calor latente a la misma temperatura, porque es de evaporización. ¿Ok? Sí. Bueno, en un circuito frigorífico de 22 es todo lo mismo. Y digo, si en un circuito con gas refrigerante de R22, tenemos las siguientes mediciones. Presión, vamos a cortar acá, falta poquito, falta este que es exactamente lo mismo, estos son exactamente los mismos. Y después vienen de preguntas que sí quiero, así que vamos a dejar que corte, ¿sí? Y le damos, vemos del 33 en adelante, ¿les parece? Sí, sí. ¿Algún comentario está ahí? No. ¿Está bien? El manómetro de descarga, 8 bar con 20 grados centígrados, ¿sí? Y el manómetro de aspiración, 30 psi, menos 14 grados centígrados. El resto lo utilizo con un termómetro digital, puede ser, o de contacto. Y estoy tomando a la entrada del condensador, a la salida del recibidor, ¿ok? A la entrada del compresor y a la salida del evaporador y a la entrada de la válvula expansora. Son distintas. Acá. La temperatura del líquido refrigerante, la salida del refrigerador 16. Acá. ¿Ves? Este que está marcando acá va Están acá. cambiadas. Y este que está marcando acá de 16 va acá. La temperatura del líquido refrigerante de la entrada del BET es 14. Acá. Con los datos suministrados podría indicar cuáles de los saltos de temperatura de recalentamiento a la salida del evaporador. Después lo voy a cambiar. Me voy a tomar un tiempo y lo voy a cambiar. Pero no se usa ahora. Acá me está marcando -6. ¿Qué es lo que? Fíjense que signo negativo, -2, -4, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Yo tengo la temperatura, la presión de 30 psi de -14. ¿Ok? Y la temperatura de salida del evaporador, -8. La mala de -6.
¿qué es lo que tengo que hacer? Es menos 14, menos 8, me da 6. Esa es la temperatura de recalentamiento. ¿Ok? Es la temperatura que me marca el manómetro, que me la está diciendo, y si estaríamos acá, a ver, déjeme ver, 30 PSI, no lo tengo acá, pero lo más factible que sería ese valor. Porque esos datos los saco normalmente de ese valor, de la tabla. Por lo tanto, menos 14, que me dice el instrumento, menos 8 que tomé, son los menos 6 grados de recalentamiento entre uno y el otro. ¿Ok? Profe, Sí. ¿y por qué toma la temperatura que me da el manómetro y no la del termómetro que pongo ahí al costado antes de la entrada del Porque compresor? esta es la temperatura con que sale el evaporador, pero yo no sé si está tomado el recalentamiento o no. ¿Entendés? Yo sé que a la salida del evaporador el recalentamiento es menos 6 y me está marcando menos 8. Por lo tanto, ¿qué debería hacer? Bajarle la temperatura. Para poderle bajar la temperatura de menos 8 a menos 6, debería abrirle la válvula de expansión, ¿sí? Media vuelta, para bajarle esos 2 grados centígrados. Acá debería decir menos 6 grados, que es el recalentamiento. ¿Sí? ¿Entendés? Yo me refería a los menos 14 que toma el manómetro y a los 16 que marca después. No, que no es menos 16, es menos 5. Acordate que está acá. Porque, sí, acá hay algo que está mal. No, vos tomate que este valor, ¿sí? Esto lo tengo que ver de nuevo, pero olvídate de esto. Vos tomate los valores que te está marcando el dibujo. El dibujo te está diciendo que la presión de vaporización a 30 PSI son menos 14. Este valor debe estar bien, porque si entramos a la tabla de vaporización, para 30 PSI debe ser 14 grados bajo cero. ¿Está? Como para 8 bar debe ser 20 grados, porque eso lo tomé. Lo que después me equivoqué fue en poner los instrumentos estos, pero no lo vamos a usar. Por lo tanto, hasta lo podría sacar para no hacer tantos quilombos. ¿Sí? Y vos decís, si yo acá tengo menos 14, que es la temperatura de vaporización, acordate que la temperatura de vaporización es la de calor latente, pero yo necesito un sobrecalentamiento de eso. Por lo tanto, va a ser una temperatura más baja, o sea, más alta en este caso. No va a ser menos 21, va a ser menos 7, menos 8. Pero no me está diciendo cuánto quiero yo de recalentamiento, sino te está diciendo cuál es el salto de la temperatura de recalentamiento. Entonces es la diferencia entre lo que sale y lo que se encuentra como la temperatura por lo tanto, estos menos 14 que me aparece acá, es lo que está sucediendo acá adentro. ¿Está claro? Lo que pasa es que me está leyendo la presión de aspiración, pero estos menos 14 grados no están acá, están acá, ¿eh? Porque eso es calor latente de vaporización. Todo sucede a 30 grados, 30 PSI. Todo esto que está acá sucede a 30 PSI. Todo está a la misma presión de aspiración. Pero esta temperatura es la de calor latente de vaporización. Pero está sucediendo acá adentro, no acá afuera. Acá adentro está sucediendo. Por lo tanto, acá vas a tener la salida, tengo menos 8. Por lo tanto, menos 8, menos 8, es la temperatura que estoy logrando. O sea, que hubo un sobrecalentamiento en el evaporador desde menos 14 a menos 8.
Está bien. Porque si entraríamos o esto, mirá, a ver si lo puedo encontrar acá. Busco una curva, acá. Esto, desde acá, hasta este punto 6', sucede a 30 psi y a menos 14 grados. Este punto, que es el punto 1, que lo tenés acá, es la salida del evaporador, que lo tenés a menos 8. Entonces, entre menos 14 y menos 8 grados, ¿cuál es el recalentamiento? El recalentamiento es la diferencia entre los dos. Es 14 menos 8. Es 6 grados de recalentamiento. Negativo, obvio. ¿Ok? Sí, sí, perfecto. ¿Entendiste? Pero esto es lo Sí, que está sí, sucediendo sí, ahí ahora sí. adentro. Por eso ese menos 14 grados no está dentro de la aspiración del compresor. El compresor está aspirando en realidad a menos 5, que estaría acá. Este valor de menos 14 lo que es a esta presión cuál es el calor latente, o sea, la temperatura de vaporización de ese calor latente de vaporización del gas. A esta temperatura de menos 14 se produce ese calor latente. Después necesito que se recaliente para que no me vaya golpe de líquido al compresor. Entonces lo recaliento entre 6 a 7 grados. Pero ahí ya le estoy calentando de más el gas. Si no haría esto, saldría esto a menos 14. Pero a menos 14 corro riesgo que venga líquido. ¿Entendiste? Sí, sí, excelente. Entonces, este valor que me aparece acá es la temperatura de saturación del evaporador. Ahí, ¿sí?, se me transforma de vapor, de líquido a vapor. ¿Ok? Sí. Pero no es la temperatura que realmente está. La temperatura que está es menos 8 y acá menos 5. Esto recuerden que van acá, menos 5 grados. Esa es la temperatura con que va, porque en el sistema sigue robando calor. ¿Ok? Sí, sí, está bien. ¿Está bien? Bueno. Entonces, yo si quiero saber el recalentamiento de la temperatura de saturación, menos 14 para la baja presión, menos la temperatura que está leyendo el termómetro. 14 menos 8 es menos 6 grados centígrados. Es simple que entender el concepto. Estas temperaturas que ves acá, vos fíjate que acá ves 20, pero acá ves 30 y pico. Porque esta es la temperatura de condensación. ¿Ok? Esta es la temperatura que va a suceder acá adentro. Porque el compresor va a trabajar a 8 bar y 35 grados, o 36, 37 grados, que es la temperatura que va a entrar. Después va a perder esa temperatura de calor sensible hasta que empieza la temperatura de condensación. ¿A cuánto? A la que me dice el manómetro de ese 8 bar. Con 8 bar, la temperatura de condensación es 20 grados. Claro, es la Por lo tabla. tanto, cuando yo voy a subenfriarlo, son 16. Por lo tanto, sale con una menor temperatura de la temperatura de condensación, que es a la presión de descarga. La presión de descarga me está diciendo la temperatura de condensación. Los manómetros de alta me dicen la temperatura de condensación, que van a producirse el calor latente. Los manómetros de baja me van a dar el calor, la temperatura de vaporización. Esto me da la temperatura de vaporización y esto me da la temperatura de condensación. ¿Ok? Que se producen a calor latente. ¿Está? Esta temperatura la voy a tener acá adentro. No es que me aparece acá.
acá si yo pongo un termómetro me va a aparecer 36, 37, 38 grados. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Pero esa no es la temperatura de condensación. La temperatura de condensación la voy a sacar a través de lo que me marque el manómetro, que me dice 8 bar, entro a las tablas de condensación, ¿sí? Y me va a decir, para 8 bar, para R22, va a ser 20 grados centígrados. ¿Entendieron? Mientras Sí, que profe. si yo quiero la temperatura de vaporización, voy a entrar a las tablas para el R22 de baja presión de 30 psi y me va a decir que la temperatura de saturación de ese gas es 34, menos 14 grados. Y de condensación es más 20. Pero no es lo que está saliendo o lo que está entrando al compresor. ¿Mm? Sí sé que el compresor entra a 30 psi, sale a 8, pero las temperaturas están recalentadas y bueno, y acá más recalentada todavía, ¿sí? Pero yo necesito que a la salida del condensador esté subenfriada. Por lo tanto, tengo que enfriar lo que está recalentado. ¿Por qué va a estar más recalentado acá? Porque el compresor es un trabajo de compresión. Al aumentar la presión, aumenta su temperatura. Si acá me decía menos 5, y la lleva a 30 y pico de grados, 40 grados, 50, 60, qué sé yo, lo que me diga el manómetro. Si yo pongo un termómetro acá, me va a decir la temperatura con que me está saliendo el coso. Pero todo ese valor que me está apareciendo acá, lo tiene que sacar el condensador. ¿Ok? Sí, ¿Sí? Bueno, ¿está claro? sí, sí, sí. Bueno. No los veo muy convencidos, pero bueno. No, sí, sí, ahora se entendió. Pasa que no entendía eso. Yo pensé que la Claro, yo me mareé temperatura un esa poco. era temperatura medida también con termómetro y no es la tabular Esta que sale es la del temperatura que te fabricante. aparece acá, cuando yo entro acá, ¿sí? Que te Claro, aparece sí, una sí. temperatura, pero esta es la temperatura de saturación del líquido o del gas. ¿Sí? Es lo que va a suceder dentro del condensador o dentro del condensador o dentro del evaporador, a esa presión, porque se piensa todo esto que son presiones constantes. En realidad, las presiones también van variando, ¿sí? Hay pérdidas de presiones en un circuito real, pero bueno, no iremos más fino, ¿sí? Pero con eso yo sé que realmente, si yo manejaría eso, tengo las presiones de saturación, las temperaturas de saturación y de condensación, con los dos manómetros, de aspiración y de descarga. Y esos son los valores que yo sé que va a hacer el intercambio de condensación o de vaporización, porque son a temperaturas constantes. De ahí en más no tengo, si estoy en evaporador lo tengo que reventar, si estoy en condensador lo tengo que subenfriar. Pero no son las temperaturas reales del circuito, si yo lo mido. Porque yo acá me aparece menos 14, pero en realidad me aparece menos 5. Porque esto menos 14 va a suceder acá adentro. Y acá me dice 20, pero acá si tomo uno irá 38 o 40. Y esto me sucede acá adentro. Porque acá es cuando produce el cambio de estado a 8 bar, ¿sí? Y va a sucederse ese cambio de estado a 20 grados centígrados, y acá se produce el cambio de vaporización, ¿sí? A 30 psi, pero a menos 14 grados. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, entonces, por lo tanto, yo quiero saber cuál es el recalentamiento tengo, es menos 14, la temperatura de vaporización, menos la temperatura que estoy leyendo a la salida del equipo. Bueno, aquí tenemos otro. Lo mismo, el mismo concepto, lo mismo, pero digo, con los datos suministrados, acá tengo que cambiarlo. ¿Podría indicar cuál es la temperatura de recalentamiento total del compresor? El recalentamiento total del compresor. Por lo tanto, tengo menos 5 grados acá, ¿viste?
Por lo tanto, tengo 14 grados menos 5, 9. ¿Está claro? Esto lo voy a tener que cambiar, chicos. Este que me está tomando acá la entrada, este voy a tener que poner menos 5 grados, o este voy a tener que poner menos 5, y este voy a tener que poner 16 acá. Invertir el cable, ¿ok? Claro, sí, sí. ¿Entendieron? El total de recalentamiento, porque acuérdense que yo necesito recalentar ¿para qué? Para que no vaya líquido. Pero a su vez, yo sé que toda la línea de aspiración sigue recalentando. Fíjense que bajó o subió 3 grados más todavía. De menos 8 llegó a menos 5. Por lo tanto, eso, la temperatura de recalentamiento final es menos 9. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí. La temperatura de su enfriamiento total a la entrada de la BET. Yo tengo que la de su enfriamiento es 20 grados, donde se produce el cambio de estado de la condensación. Se va a producir a 8 bar y 20 grados. Pero a su vez, me dice que tengo 16 grados acá, a la salida. Por lo tanto, acá ya tengo 4 grados. ¿Está? De su enfriamiento. Porque yo sé que en calor latente, en el cambio de estado que es a calor latente, se produce la misma temperatura que son 20 grados, la condensación, la temperatura de condensación del gas. Pero sale por la salida recibida a 16. Por lo tanto, 20 menos 16 son 4 grados. Pero me está diciendo a la entrada de la BET, acá. Y yo puse el termómetro de entrada de BET y me dice que tengo 14. Por lo tanto, siguió subenfriándose el sistema hasta acá. Por lo tanto, es la temperatura de condensación, que son 20, menos 14. El subenfriamiento del circuito a la entrada de la BET son 6 grados. ¿Ok? Sí, sí. Bueno. Ahora vamos a ver algunos defectos. Esto ya terminó. ¿Acá tienen alguna pregunta? ¿Le quedó claro? El error estaba ahí, que vos tomabas esto como que estaba acá en esta temperatura. ¿Sí? Pero esta temperatura es lo que sucede dentro del sistema, en el lugar que tienen que suceder, porque si estamos hablando de la temperatura de vaporización, sucede dentro de la cámara. Y es esa la temperatura. Lo que pasa es que me la registra la presión, me dice que para 30 psi, que la presión de aspiración, la temperatura de saturación es esta. Y de ahí puedo sacar el recalentamiento o no. En este caso, la temperatura que produce el cambio de estado a la condensación es para 8 bar, que está sucediendo a la descarga del conversor, es de 20 grados centígrados. En esa temperatura constante se produce el cambio de estado, pero yo necesito subenfriarlo. Por lo tanto, debe permanecer un poco más el líquido dentro del condensador para seguir robándole calor y sigue robando a través de calor sensible. Ese calor sensible que estoy robando me hace que baje de valor. Y en cambio de salir a 20 grados sale a 16. Y como el circuito sigue robando y es beneficioso que siga robando temperatura del ambiente, llega a la temperatura de la BET con 14 grados de su enfriamiento. ¿Ok? Ahora, esta temperatura que me aparece acá, sucede acá adentro.
Pero la temperatura real del sistema es esta, 35, cada 38 por ahí. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, vamos a estos ejemplos. Quedan 4 ejercicios. En un circuito frigorífico se observa que por el visor, acá, por el visor, circula por él, burbujea. O sea, teóricamente, si burbujearía, a mí me estaría faltando gas. Pero con ese solo dato no me sirve. ¿Eh? Todavía. O sea, si burbujea, normalmente es porque falta gas. O sea, en el sistema está faltando gas. ¿Eh? Pero no porque esté ¿Para que baje la faltando gas, temperatura? porque le está faltando gas, sino porque hay algo en el sistema o que está tapado y no le llega cantidad de gas acá, o tiene un defecto de que se tapó el condensador, o le falta gas real. Pero para saber eso, se va acompañado de otros datos. No es solamente eso. Se dice, no, porque el visor burbujea, falta gas, voy y le enchufo gas. No. El valor de recalentamiento, que sabemos que tiene que estar alrededor entre 6 y 7 grados, ¿es verdad? En la salida del evaporador aumenta considerablemente. O sea, que de 6 a 7 grados, por ahí tengo 9, 10 o 12 grados. Mientras que de su enfriamiento, la entrada del vez disminuye. ¿Qué es lo que me dice? Que si me disminuye, si yo tenía acá que de su enfriamiento tomen cerca de 4 grados centígrados, más o menos el valor que se toma, entre 2 a 4 o 5 grados. El de su enfriamiento, el de recalentamiento entre 6 y 7 grados. Entonces, si yo tengo que por el visor burbujea, la temperatura de recalentamiento subió mucho, o sea que de 6, 7 grados se me fue a 12, y la temperatura de su enfriamiento bajó, yo tenía que era 16 y ahora lo tengo en 12, en realidad quiere decir que disminuyó, se está acercando más a la temperatura, no tengo en 12, si no, ahí sería aumentó. Se está acercando más a la temperatura, o sea que no hay un intercambio muy grande. Esto significa que falta refrigerante en el circuito. Cuando yo acá me aumenta mucho y esto me disminuye y tengo gas, falta de gas, me dice, o sea, tengo burbujas. Por lo tanto, con un termómetro, si yo lo acerco acá y me dice que tengo 10, 12 grados, y acá me dice que tengo 1 o 2 grados de diferencia con el termómetro digital o de contacto que tenga, más lo que veo burbuja, no me voy a equivocar si yo le agrego refrigerante al circuito. ¿Hasta cuánto le voy a agregar? Y normalmente se pesa o se mira, se pone de nuevo el termómetro acá, hasta que regule las temperaturas de recalentamiento. Cuando aumenta la temperatura de recalentamiento, que se lleva, esta baja a 5, 6, 7 grados y esta sube o baja a 16 o a 3, 4 grados por encima de la presión de... Por eso es importante que todos estos valores los tomen cuando el equipo está funcionando correctamente. Y ustedes los guardan. ¿Ok? Entonces, si acá me aumenta, me baja la temperatura de sufrimiento, acá me sube la temperatura de recalentamiento y tengo burbujas en el visor, significa que me falta gas. Cargaré. ¿Ok? ¿Está bien? Hola. Bueno. Ahora bien, si en un circuito frigorífico se observa que por el visor del refrigerante que circula por él no burbujea, o sea, yo miro acá y está fenómeno, no pasa guam. ¿Está bien?
que el valor de su enfriamiento de la entrada de la BET aumentó considerablemente. ¿Qué es lo que significa? Que bajó mucho. Tenía 3 o 4 grados, se me fue a 8 grados. ¿Está? Y mientras que el recalentamiento de la salida disminuye. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que acá, en cambio de 6, 7 grados, tengo 2 o 3 grados de recalentamiento. Acá tengo mucho más grados, en cambio de 3, 4 grados tengo 8 o 10 grados, acá tengo 2 o 3 y acá tengo visor lleno. Significa que tengo exceso de refrigerante en el circuito. ¿Ok? Sí, sí, sí. Por eso es importante, vuelvo a decir, llevar un termómetro, comprarse un termómetro de contacto, puede ser contacto, puede ser de láser, láser. En un circuito frigorífico se observa que por el visor líquido refrigerante por él no burbujea. Ah, ya está, perdón. Si en un circuito frigorífico se observa que por el visor líquido refrigerante circula por él, no burbujea ahora. O sea, mira acá y está fenómeno, ¿no? No burbujea. Además, tanto los valores de su enfriamiento en la entrada del BET y recalentamiento de la salida del evaporador en ambos casos disminuyen considerablemente. O sea, antes habíamos visto que acá aumentaba mucho la diferencia y acá bajaba mucho. Ahora, los dos disminuyen. Esto no burbujea y ahora tengo esto en 1 o 2 grados de sobrecalentamiento y acá tengo 1 o 2 grados de su enfriamiento. O sea, los dos bajaron mucho, considerablemente, y no burbujea. En ese caso, podríamos decir que este tiene una falla producida por, y dice, se encuentra abierta, muy abierta la válvula reguladora de la BET. O sea, tengo muy abierta la válvula reguladora de recalentamiento. ¿Se encuentra muy cerrada la válvula reguladora? No, porque yo ya sé que es esta. Se encuentra muy abierta la válvula. Además, el orificio calibrado de la BET es de un diámetro superior al que necesita. Bien, ¿se acuerdan que tenían varios orificios? Dentro de la BET venía con varios orificios, venía orificio 1, 2 y 3. Normalmente viene con el 2 puesto, para 1 se achica y para 3 se agranda. Es muy difícil esto, porque ya normalmente ya estaba trabajando fenómenos. Pero bueno, puede suceder eso. El orificio calibrado de tampoco. Está obstruida la BET, tampoco, porque entonces aumentaría. La bobina de la solenoide está quemada, tampoco. Disminución de la sección de enfriamiento, tampoco. La filtro de estudio, tampoco. En este caso es la C, la A y la C pueden ser correctas. Dice, fíjense que es I O. Puede ser las dos veces, las dos, o puede ser una, o puede ser la otra. ¿Ok? ¿Está bien? Normalmente es que se encuentra muy abierta la válvula reguladora. Cierra un poquito y se va a normalizar el... ¿Hasta cuándo? Hasta que se normalice la salida de la... En este caso, como tengo todo correcto, al cerrar acá, el regulador que está acá, va a empezar a aumentar la temperatura de recalentamiento y también va a empezar a aumentar esta. La última pregunta dice, si en un circuito frigorífico se observa que por el visor líquido refrigerante burbujea, acá, burbujea, ¿ok? Pero tanto los valores de su enfriamiento en la entrada de la BET y el recalentamiento del evaporador en ambos casos aumenta considerablemente, o sea, que acá van a subir mucho y acá también va a subir mucho, ¿sí? Esto quiere decir que esto se va a ir
En cambio, 16 se va a ir a 10, 8 grados, entonces va a tener un salto de T muy grande, y acá se va a ir a 12, 14 grados. Son valores que estoy tirando para que vean. Pero además el nivel de líquido del refrigerante en el tanque recibidor está dentro del rango aceptable, porque los recibidores tienen un nivel de mínimo y de máximo. Si está dentro o tiene un visor que se puede ver, está dentro del valor normal, ¿sí? Del valor normal del líquido. Acá veo que está burbujeando, acá aumenta. Podríamos relacionar esta falencia a un déficit de líquido de refrigerante en el evaporador. Por lo tanto, podríamos decir que este equipo tiene una falla producida por una válvula abierta, no. Sí, por una muy cerrada la válvula, entonces me hace que suba. O el orificio, tampoco, que el orificio sea una inferior, también. Esto es muy difícil. Esto puede suceder, pero el orificio venía bien trabajando la máquina, es muy difícil. Que haya una obstrucción en el filtro interno de la BET, eso puede suceder. Acá adentro, ¿sí? Acá, cuando sale, tiene un filtrito, no me acuerdo si está acá o acá, tiene un filtrito, se saca y se saca. Me parece que está acá abajo el filtrito, no me acuerdo. Yo soy sincero, me acuerdo, pero tiene un filtrito. Es muy fácil porque se saca y su filtrito de malla metálica de cobre que se limpia, o de bronce, muy finito, y listo, ya está. O bobina quemada en válvula solenoide, no es, porque ahí directamente cerraría. Disminución de la sección de enfriamiento del condensador, tampoco. Y si no, el filtro de deshidratado que está excluido, es este, el otro caso. Entonces deja pasar poco gas. Este filtro o este filtro que está acá, está, o el orificio muy chiquito de acá, o la válvula reguladora está muy cerrada. Y bueno, nada más. Por lo tanto, la respuesta es la B, D, E, I, O, H. O sea, cualquiera de estas son correctas. ¿Está claro? Vamos al último. Si en un circuito frigorífico compuesto por un solo compresor se degrada el presotato de baja, en cambio el compresor pare por debajo de la presión de 0,75, viendo el diagrama, el compresor arranca a los 3 kilos y se detiene a 0,5, pero eso ahora a los 0,5 se detiene y arranca a los 3. Ve que la flecha sube para arrancar. 1 es on y 0 es off. Por lo tanto, en esta baja y se pone en off, sigue subiendo la presión y a los 3 kilos arranca. La diferencia de ese rango diferencial es 2,5. Ahora bien, yo lo quiero a 0,75. Por lo tanto, lo único que se va a correr es el cut out. El cut in es el mismo que el arranque. Esto va a cortar la presión de aspiración, es la que corta por baja. Por lo tanto, el cambio de 0,5 va a ser 0,75 menos 3 es 2, diferencial 2,25. Bueno, chicos, ahí terminó. Si necesitan, entramos de nuevo y si no, cortamos acá, pues ya se acaba la conexión. Ustedes me dirán. Bueno, para los tres está. Sí, profe.